Bienvenidos al resumen de la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Una jornada de 221 kilómetros con inicio en Burgas y final en Veliko Tarnovo, con dos puertos de tercera a mitad de la etapa, pero un final muy interesante en el que después del kilómetro Red Bull empezamos a subir un puerto de 4 kilómetros al 6,6%, coronamos, bajamos y antes del último kilómetro un repecho de 800 metros al 5,3% en adoquines, así que sin más preámbulo, ¡busco el video! Iniciamos con una fuga de dos corredores, Mirko Maestri y su compañero de equipo y líder de la clasificación de la montaña, Diego Pablo Sevilla. Una fuga a la que el pelotón le daba mucha ventaja y la diferencia subía hasta los 5 minutos. Los de adelante pasaban por el sprint intermedio de esta etapa, que no se lo iban a disputar, y pasaba en primer lugar Diego Pablo Sevilla y segundo Mirko Maestri. En el pelotón principal iban a sprintar muchos de los velocistas, quedando tercero Paul Manier, cuarto Jonathan Milan y quinto Max Walsh. También teníamos el primer puerto de tercera del día de hoy y se lo llevaba el líder de la clasificación de la montaña, Diego Pablo Sevilla, por delante de su compañero de equipo Mirko Maestri, que obviamente no se lo iba a disputar. Otro puerto también de tercera categoría, en donde vemos otra vez a Diego Pablo Sevilla llevarse el puerto más líder que nunca por delante de Mirko Maestri. En el grupo principal empiezan a quedarse algunos corredores, como es el caso de Arnaud Dely, pero todavía no hay movimientos de los favoritos y la diferencia con la fuga ya se reduce a los 2 minutos. A 27 kilómetros de meta, el pelotón principal capturaba a la fuga del día y ya se perfilaba para afrontar la parte definitiva de esta segunda etapa del Giro de Italia. Pero mucha atención, porque a 23 kilómetros de meta vamos a ver una terrible y lamentable caída que involucra a más de 30 ciclistas, una caída muy dura. Entre los más damnificados son los hombres del UAE, Adam Yates, Jay Vine, Antonio Morgado. También se cae Derek G, Corbin Strong, Andrea Vendrame, Santiago Buitrago. Y esto pues va a provocar que a 20 kilómetros de la meta se neutralice la carrera. Terrible lo que está pasando en esta segunda etapa del Giro de Italia. Pero a 18 de meta vamos a volver a lanzar la carrera y ahí mismo tenemos el kilómetro Red Bull, en el que el Ineos con Egan Bernal se va a llevar los 6 segundos de bonificación, 4 para Thymen Arensman y 2 para Conor Fleet. Ahora sí, empezamos a subir este último puerto y es el Astana, el que empieza a endurecer la subida. Empiezan a sufrir muchos corredores y ahora son los del Visma los que están tirando para Jonas Vingegaard. Se reduce cada vez más este grupo principal y se va a venir el ataque de Jonas Vingegaard. Solo lo intenta seguir Giulio Pellizzari y Jan Christen, que no los dejan ir muy lejos. Jonas corona el puerto, pero ahí mismo pasa Pellizzari y pasa un corredor del Lotto. Ahora sí, se forma un grupo con Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Lennart Van Elven, que van a ir colaborando en el descenso y en este sector de pavé. Empiezan a dudar en este último kilómetro. De atrás va a llegar Jan Christen, ataca a Lennart Van Elven, pero de atrás va a llegar todo el resto del grupo. Dudaron mucho y se les llegó todo el grupo. Lanza el sprint el equipo Astana para Guillermo Tomás Silva. Y sí, el uruguayo se lleva la victoria en la etapa 2 del Giro de Italia 2026. Segundo, Florian Stork, el corredor alemán del Tudor. Tercero, Giulio Ciccone. Cuarto, Christian Escaroni. Quinto, Giulio Pellizzari. Sexto, Matteo Sobrero. Séptimo, Andreas Legnesud. Octavo, Jan Christen. Noveno, Martín Jota. Y décimo, Mathis Rondel. La mayoría de los favoritos pues llegan en este grupo, como Jay Hindley, Javier Romo, Lennart Van Etvelt, Einer Rubio. También llegan Arensman, llega Vingegaard, llega Enric Mas, llega Egan Bernal, llega Michael Storer, llegan Alexander Cepeda. La mayoría de los corredores, también llega Ben O'Connor en este grupo. A un minuto, ya perdiendo algo más de tiempo, otros corredores, un grupo más grande con Derek G, con Diego Ulissi, con Sepp Kuss, con Alessandro Pinarello. Algunos corredores que pierden algo de tiempo. La clasificación general cambia completamente y es el uruguayo Guillermo Tomás Silva el que se pone como líder y va a vestir el día de mañana la maglia rosa. Segundo es Florian Stork, que también quedó segundo en la etapa. Tercero
Egan Bernal con esos 6 segundos de bonificación que cogió en el kilómetro Red Bull. Cuarto, Tim Arsman también gracias a la bonificación en el kilómetro Red Bull. Quinto, Giulio Ciccone. Sexto, Jan Christen. Séptimo, Johannes Kulset. Octavo, Lennart Van Elbet. Noveno, Martin Jota. Y décimo, Darren Rafferty. Y todos los favoritos con el mismo tiempo están a 10 segundos como Hindley, Scaroni, Caruso, Enric Mas, Jonas Vingegaard, Ben O'Connor, Javier Romo, Einer Rubio, todos con el mismo tiempo, Storer, Gal, Pellizzari, todos llegan ahí a esos 10 segundos, así, entre los favoritos que pierden tiempo, podríamos decir que están Derek G, están Adam Yates, Santiago Buitrago, más que todos los involucrados en la caída. La clasificación de la montaña se mantiene para Diego Pablo Sevilla, que tiene 24 puntos. Los jóvenes también lidera Guillermo Tomás Silva, pero la camiseta la va a vestir el día de mañana Jan Christen, que está segundo a 10 segundos. El líder de los puntos sigue siendo Paul Manier, que mañana va a tener una nueva oportunidad para llevarse la victoria de etapa en una tercera etapa que será la última en Bulgaria, con ese puerto interesante de 9,2 kilómetros al 5,3% a 72 kilómetros de meta, en el que tal vez se pueda seleccionar la carrera, pero será muy difícil y todo estará servido para ver nuevamente una llegada para velocistas, esperemos esta vez sin caídas. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en unas horas haciendo el análisis de esta segunda etapa del Giro de Italia. Y si no te quieres perder nada de esto, pues tienes que estar suscrito al canal y darle like a este video. Y si me quieres apoyar más, pues te invito a que te hagas miembro del canal, en donde vas a poder acceder a beneficios exclusivos que no te vas a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.